Conectados con nuestros amigos, líderes, familia, con nosotros mismos, con nuestros sueños y propósito. Conectados a través de experiencias, valores, cultura. Identificamos retos y los aceptamos con la ilusión de mejorar, de transformar realidades, de desafiar nuestras capacidades y así entregamos el corazón en ello. Nos conectamos desde los negocios, la sostenibilidad energética, financiera, el compromiso ético, las nuevas ideas y la transformación digital, las estrategias de marketing, los negocios más allá de las fronteras, la satisfacción del cliente y la generación de nuevos ingresos. En Prime nos formamos como líderes inquietos por el conocimiento, innovadores, estrategas, desafiantes, con curiosidad del mundo, enfocados en lo que nos apasiona sin olvidar la complejidad que nos rodea y, por supuesto, con todas las herramientas 4.0 para transformar realidades. Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a los asistentes en nombre de Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda. Agradecemos su presencia en este espacio virtual. Me presento, soy María Lorena Cardoso, coordinadora de Prime Business School. El día de hoy estaré acompañándolos como moderadora en esta tercera masterclass titulada Transición Energética a Mínimo Costo. Les informamos que esta masterclass está siendo grabada. Pueden dejar sus preguntas en el chat para el espacio de interacción que tendremos al final de la conferencia. A continuación, les comparto el orden del día. Primero, palabras de bienvenida y presentación de Carlos Ortega, y director del área académica de Business Innovation de Prime Business School. Segundo, presentación de Fernando Barrera Rey. Tercero, conferencia. Cuarto, preguntas y respuestas. Y quinto, cierre del evento. Para iniciar con el orden del día, presento al director del área académica de Business Innovation, Carlos Ortega, de Prime Business School. Carlos Eduardo Ortega Peña es candidato a doctor en Administración de Empresas y magíster en Innovación para el Desarrollo Empresarial del TEC de Monterrey, en México. Ha trabajado tanto en el sector privado como público en áreas de planificación estratégica e innovación principalmente. Actualmente es el director de Business Innovation en la Universidad Sergio Arboleda. Sus áreas académicas de interés son los procesos de innovación y creatividad en las organizaciones, el pensamiento estratégico y el campo de los estudios de futuro. Damos paso a nuestro director de Business Innovation, Carlos Ortega, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por tu presentación, Lorena. Soy Carlos Ortega,
soy el director de, el área de Business Innovation, como pues me han presentado muy amablemente. Y pues hoy queríamos contarles el magnífico speaker que nos acompañará en la mañana de hoy. Les hablo de Fernando Barrera Rey. Fernando es un economista con más de 30 años de experiencia en el sector de la energía. Ha tenido experiencia en la docencia e investigación en la Universidad de Oxford, donde terminó su doctorado, en la Universidad de los Andes y en la Universidad IE. Ha trabajado también en posiciones de gobierno, ha sido experto comisionado de la CREC y en consultoría como director en Frontier Economics y director asociado de NERA en Europe Economics. Bueno, pues sin más, Fernando, pues muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, que es la tarde tuya en España, y pues tienes el auditorio para ti. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Voy a, primero que todo, saludarlos, agradecerles por asistir a esta conferencia. Voy a compartir con ustedes una presentación para poder acompañar un poco mis palabras. Vamos a hablar de transición energética. Yo creo que todos tenemos una idea más o menos clara de lo que significa la transición energética. Me dicen que la pueden ver, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que la precisión del tema de transición energética, de la que hablamos tanto en los medios y en todos lados, en este caso es decir que la vamos a hacer a mínimo costo. Y para poder decir que la hacemos a mínimo costo, claramente es un concepto económico el que vamos a introducir en el tema de transición energética. Entonces mi presentación en realidad pues tiene tres partes muy sencillas. Uno es tratar de explicar el problema que estamos intentando resolver con la transición energética. Otro, cuáles son las alternativas que existen para resolver el problema de la transición energética. Y finalmente, cuáles son las recomendaciones que hacemos los economistas para llevarla a cabo a mínimo costo. Porque la transición energética nos va a costar dinero. Muchos nos quieren decir que en realidad no cuesta dinero la transición energética, pero por supuesto que sí cuesta dinero, porque vamos a estar pagando por un recurso que no hemos pagado en el pasado. No es que no lo hayamos utilizado, hemos utilizado a la tierra, a su clima, a todas estas cosas para poder llevar a cabo nuestra actividad productiva, pero no hemos pagado por ello. Entonces ahora nos toca pagar por ello, nos va a costar, lo que significa que no somos tan ricos como creemos y que probablemente vamos a ser más pobres de lo que creemos, pero porque vamos a tener que pagar por un recurso. Entonces, lo importante es tratemos de definirla. Primero que todo, empecemos con tratar de arrancar de dónde vienen estos dos conceptos de transición energética. Uno es que la energía es un pilar fundamental de la sociedad moderna. Eso lo vamos a demostrar ahora. Lo otro es que dentro de lo que es la energía, los hidrocarburos, que son pues, los derivados de la masa orgánica que tenía la Tierra, son una parte muy importante de las necesidades energéticas. Uno puede decir que más o menos lo que ha hecho Occidente, lo que es Occidente, pues son los hidrocarburos, y ahora vamos a demostrar por qué ese es el caso. Tercero, es que, y esto ya es el otro lado, la Tierra se está calentando, se calienta por debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Más o menos 76% de esas emisiones son CO2 y ese es yo creo que el gas del que normalmente se habla para hablar del efecto invernadero. Pero esa masa se calienta y lo que tenemos que entender es que si el planeta se calienta tenemos algo que ver en esto. Aquí es donde surge la parte sobre todo más importante de decir, sí, el planeta se calienta, dicen muchos de los observadores, pero algunos dicen, pero no es por culpa nuestra, es por otros motivos. El planeta se ha calentado en el pasado. Entonces, si el planeta se calienta y es culpa nuestra, y sabemos que el calentamiento global tiene consecuencias dañinas y probablemente irreversibles, pues nos toca hacer eso, nos toca hacer algo, y sobre todo nos toca hacer algo en el sector de la energía. Dado que el sector de la energía está responsable de una parte tan importante de las emisiones, pues deberíamos hacer algo al respecto. Ahí es donde aparece la transición energética. Entonces, la transición energética es, necesitamos descarbonizar el sector de la energía y lo tenemos que hacer de diferentes maneras. La transición es todo eso. Una manera es la política pública, la toma de decisiones económicas. Otras son las innovaciones tecnológicas, que es un poco lo que nos va a decir el mercado. Y finalmente, cambiando el papel de los consumidores en el sector energético. Los consumidores somos bastante pasivos, sobre todo en el sector eléctrico, y esto lo que nos está diciendo es que los consumidores tenemos que ser parte del problema y parte de la solución.
Ahora les explico un poco algunos de los ejemplos por qué no hemos sido parte de la solución como consumidores. Entonces, la primera parte es, oye, ¿qué tan importante realmente es la energía dentro del desarrollo económico? Pues es lo que se llamaba la curva de Kuznets hace unos años. Y eso lo que viene a decirnos es este gráfico que ustedes ven aquí, que viene de World Data, lo que nos dice es, oiga, ¿cómo está relacionado el consumo energético per cápita con el PIB, con el Producto Interno Bruto? Cuando ustedes lo ven, la relación es perfectamente lineal. Entre mayor Producto Interno per cápita tiene un país, mayor es su consumo energético. No nos importa saber cuál es la causalidad en este caso, pero sí sabemos que los países ricos utilizan más energía. Y dentro de lo que es la oferta de energía en el mundo, pues lo que estamos viendo aquí en el gráfico de la derecha es que una parte muy importante de la oferta de energía en el mundo son los hidrocarburos. Ahí lo tienen ustedes, el carbón, el gas natural y el petróleo. La parte que no son hidrocarburos, que no son, es la biomasa, es la nuclear y son las energías renovables, que es esa parte, esa franja pequeñita que ven ustedes ahora. Pero fíjense ustedes cómo el carbón es rey, cómo después de eso viene el petróleo y cómo después de eso viene el gas natural. Los tres hidrocarburos y por tanto muy importantes en la oferta energética, que como sabemos tiene mucho que ver con el bienestar económico. Ahora, vale, la energía es así de importante. ¿Y se está calentando el planeta? Sí, se está calentando el planeta. La prueba clara de eso es el gráfico de la izquierda, en el cual vemos las partículas por millón de CO2 en la atmósfera, de 320 partículas por millón en los años 60, ya estamos en 420 partículas por millón en los años 2020. La gráfica de la derecha es aún más interesante porque eso viene de los años, desde hace más de 80.000 años. Y estos son datos, 800.000 años, perdón, desde hace 800.000 años hay datos en la capa de hielo del océano Ártico. Se puede ver cuál es la concentración de CO2 que había en la atmósfera. Y eso es lo que ustedes ven, 800.000 años de historia. Pero si se acercan ustedes más hacia el presente y llegamos hasta el año 1911, esto empieza a subir desde el año 1750, desde finales del siglo XVIII, a partir de la Revolución Industrial. Vean ustedes cómo viene subiendo la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Más interesante, yo creo, es el gráfico de la izquierda, para que vean ustedes, de la izquierda abajo, para que vean ustedes lo que es una transición energética. Partimos de un mundo en el que primordialmente las necesidades energéticas eran con leña y empiezan a aparecer los grises, que son los combustibles fósiles. Miren cómo los combustibles fósiles empiezan a dominar completamente la Tierra hasta llegar al presente, que en realidad tenemos una parte importante de renovables, una parte de nuclear, por allá arriba esa parte amarilla, y la parte de renovables, donde llevamos un esfuerzo bastante importante, porque la hidro se considera renovable, pero desde que empezamos los esfuerzos para liberar las renovables no convencionales hemos pasado a un 0,3% o más o menos un 0,5% de las necesidades energéticas del mundo. Entonces los efectos son claros, la capa de nieve se reduce, los glaciares, la temperatura global aumenta, sube el nivel del mar, el océano se calienta, la capa de hielo del Ártico se reduce y los glaciares retroceden. Eso tiene efectos muy importantes sobre las economías mundiales y sobre todo los efectos más importantes se sienten a nivel del trópico, que se calienta más rápidamente que las zonas templadas. Entonces, y la contribución del ser humano, porque aquí es donde surge yo creo que la gran controversia, la controversia que hemos animado, y los números más o menos lo demuestran. Si ustedes ven cuáles son las emisiones que se producen de la biosfera, o sea, que se producen de la Tierra, pues son más o menos 330 gigatoneladas año. Las emisiones del océano están alrededor de los 440 gigatoneladas año, mientras que las del ser humano son solo 7 gigatoneladas. Entonces, cuando ustedes ven esto, lo primero que dicen es, en realidad somos muy marginales, somos muy pequeños. Y lo habrán oído ustedes en vídeos por ahí, en videos que surgen, que dicen, hombre, cuando hay un incendio forestal, pues se quema CO2 suficiente como para todas las emisiones de un país. Pero el caso de esto es que la Tierra solía o suele compensar lo que son las emisiones que ella misma produce. Desde el año 2013 los científicos nos dicen que en realidad lo que está ocurriendo es que las emisiones que producimos nosotros no están siendo compensadas ni por la biosfera, ni por el océano.
Al final el CO2 se va o al océano, o se va a la biosfera, o se va a la atmósfera. Y las nuestras están yendo a la atmósfera porque ni el océano ni la Tierra está siendo capaz de compensarla. Y se cree que probablemente la probabilidad, un 95% o más, de que la mitad del aumento de la temperatura global de la superficie se debe a acción del ser humano. Pero yo creo que más importante de esto, dicen los científicos, que es probable que el planeta se haya enfriado y que en realidad nosotros seamos responsables del calentamiento mucho más por encima del 110%. Entonces, cuando uno mira esto, esto no significa que la naturaleza no produzca CO2. Es solo que desde que empieza la revolución industrial, en que el aumento ha sido inusitado en las emisiones, ya no somos capaces de compensar. Son marginales nuestra contribución, pero sin compensación implican que un aumento continuo en las emisiones. Entonces, el problema es de una complejidad grandísima. Yo creo que no hay un problema económico ni un problema de este tamaño. Primero, el problema es global, porque las emisiones que se producen en cualquier país contribuyen al calentamiento igual que las que se produzcan en cualquier otro país. Entonces, al ver que es global, sabemos que es un problema que nos involucra a todos. Segundo, sabemos que la gente más pobre, que es la gente que está normalmente alrededor del trópico, será la más afectada por el cambio climático. Tercero, sabemos que el desarrollo económico está fundamentado sobre la energía y sobre las emisiones acumuladas. Cuarto, sabemos que es un problema generacional. Nosotros no sufriremos tanto del cambio climático como sufrirán nuestros descendientes. Y finalmente, estamos enganchados a los hidrocarburos y no hay una solución fácil. Finalmente, sabemos que los pobres serán los que paguen más por la transición. Entonces, el problema, ¿por qué es tan complejo? Primero que todo, porque requiere coordinación internacional. Segundo que todo, porque requiere un contemplo de justicia internacional. Por eso las conferencias de las partes son tan importantes. Estamos intentando establecer una justicia internacional sobre el tema de las emisiones, porque si nosotros no hemos contaminado, ¿por qué tenemos que pagar por emisiones lo que pagan países que sí han contaminado? Tercero, al ser generacional, es un problema de solidaridad intergeneracional. ¿Cómo hacemos para que el ser humano, egoísta por naturaleza, esté dispuesto a sacrificar su bienestar hoy día para que sus descendientes estén mejor? Eh, y también un tema de política económica, que es más o menos de lo que vamos a hablar aquí, y finalmente de lo que hablan de la transición justa, que yo creo que este gobierno reciente pues ha puesto bastante en discusión el concepto de transición justa. Vale, este es el problema, para que ustedes lo vean. Las soluciones. Yo creo que las soluciones también es importante verlas desde perspectivas distintas. Entonces aquí les pongo de dónde se originan las emisiones en el mundo entero y de dónde se originan las emisiones en Colombia. Lo primero que ustedes se dan cuenta es que las emisiones en rojo, que vienen del sector eléctrico y del sector de la energía, en Colombia no son tan importantes. Las que vienen de los sectores en colores verde, que en realidad es agricultura y uso del suelo, son fundamentales en Colombia. Más del 60% de las emisiones en Colombia vienen de la agricultura y del uso de la tierra, mientras que el sector eléctrico y la energía en su total contribuyen más o menos con un 25%. Eso es diferente en el resto del mundo. La gran mayoría de soluciones que se están llevando a cabo en el mundo tienen que ver con el sector eléctrico. La mayoría de soluciones que nos gustaría ver a los colombianos tendrían que ver con el uso de la tierra y con la agricultura. Entonces, en eso diferimos un poquito. Decía yo que las soluciones tecnológicas que tenemos hoy día vienen primordialmente del sector eléctrico. Y estas son las renovables, las hidráulicas, las solares, fotovoltaicas y termosolar, con y sin baterías, la energía eólica, la energía cinética, la energía geotérmica, los biocombustibles. Pero también surgen los gases verdes como el biomasa y el gas, las soluciones más asociadas con la industria de los carburos, que tiene que ver con enterrar, capturar y secuestrar CO2, enterrarlo debajo de la tierra. También el tema del hidrógeno, que está súper de moda, y ustedes, yo creo que en Colombia tenemos una asociación para hidrógeno, en todo el mundo hay un lobby muy grande para construir proyectos de hidrógenos. Y finalmente el tema de nuclear. Entonces miremos que cada uno de ellos tiene como unas tradiciones un poquito diferentes. Disculpen, me voy a devolver.
Miren ustedes que a lo largo del tiempo estamos viendo cosas como la energía eólica, pues tiene una incorporación reciente, la solar tan reciente, la biomasa un poco menos reciente, la hidro sí está presente desde el año 85, pero fíjese usted que tiene un mayor recorrido, pues un es gas natural, el crudo y la nuclear. Em, Cuando miramos las energías, las tecnologías que tenemos, pues las renovables son diferentes, ¿verdad? Porque las renovables tienen sus más y sus menos. En los más, las cosas buenas que tienen, costos de inversión que vienen cayendo, turbinas cada vez más eficientes, los problemas de tierra que ocupan demasiada tierra son cada vez menos relevantes porque ya la tecnología costa afuera, pero los problemas que tienen las eólicas, por ejemplo, es que son intermitentes, que están lejos de las redes. En Colombia sabemos que el potencial eólico grande colombiano viene en La Guajira y tratar de incorporar eso ha sido bastante difícil. Están hechas de plástico, están hechas de acero, están hechas de concreto, que tienen emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida de producción de las eólicas, tienen una dificultad de reciclaje importante con las hélices, y aunque después de unos 9 meses se paga el costo de CO2 incurrido en su construcción. Los costos de inversión de la fotovoltaica, por ejemplo, han caído de manera sustancial. Hoy día ustedes las ven en muchísimos sitios. La abundancia del recurso es prevalente y existe una modularidad en su tamaño y ya han alcanzado paridad de red. Eso quiere decir que ya son rentables, que en muchos países no necesitan incentivos para su incorporación. Tienen alta intermitencia, sin embargo, y una necesidad de que el sol y la luz esté ahí. En España, por ejemplo, ustedes habrán visto cómo se aumenta y cae la energía fotovoltaica en el momento en que sale el sol o se oculta el sol. La solución con baterías, que se ha dicho que puede ser razonable para el tema de la intermitencia, requiere de otros minerales, que son minerales extraídos utilizando hidrocarburos, agua, todo lo que es minería, que se supone que es de alta contaminación también, y son muy intensivas en terreno, la energía fotovoltaica. ¿Qué otras soluciones tenemos? Tenemos los gases verdes también, que tienen sus más y sus menos. En el tema de biogás, por ejemplo, sabemos que el CO2 que se produce con la caída de un árbol es el mismo que se produce con la quema de un árbol. Entonces se puede utilizar, se puede quemar, que es un poco lo que hacíamos con leña, para producir biogás o para producir biomás. Se pueden utilizar en la infraestructura existente de gas y se pueden utilizar cuando se necesita. Y sin embargo, el problema que tiene es que los árboles tienen otros beneficios, hay problemas de oferta, el biogás necesita de otros gases y existe un alto costo de integrar la red porque están dispersos. O sea, los sitios de producción y los sitios de consumo no están en el mismo sitio. La captura de CO2, por ejemplo, es una tecnología muy interesante, es flexible, es muy conocida en la industria del petróleo, donde se han enterrado CO2 durante varios procesos, y se podría en forma de postcombustión conservar las centrales de gas o de carbón. O sea, se extrae el CO2 de las emisiones que produce la quema de gas o la quema de carbón, también se podría enterrar. ¿Cuál es el problema? Que hay pocos emplazamientos factibles porque normalmente se necesitan de campos de producción de gas que estén sin utilizar o que estén abandonados. Hay un costo de conversión de la infraestructura porque hay que convertir los tubos que llevan hoy día gas o que llevan otro tipo de combustibles, tienen que convertirse. Y existe una oposición social importante porque existen fugas y riesgos de seguridad en la utilización de estas tecnologías. Entonces, el hidrógeno. Y la gente dice, mire, el hidrógeno es una maravilla, es el elemento más abundante, es una tecnología que conocemos, desde el colegio hemos visto cómo producir, separar de las moléculas de agua, separar el hidrógeno y separar el oxígeno. Existe un potencial de economías de escala, entre más produzcamos, más baratos van a ser los costos, y que existe la potencial flexibilidad que es que podemos producirlo cuando lo necesitemos. El problema es que hoy día es muy costoso. Se supone que para que sea rentable más o menos debe costar $1 la tonelada y hoy día estamos en nivel de 7 dólares la tonelada. No produce energía, sino el hidrógeno lo que hace es transportar una forma de energía a otra, o sea, para producir la electricidad necesitaremos renovables. Entonces, no solamente para producir hidrógeno funciona, necesitamos producir electricidad, necesitamos mucha agua, necesitamos costo de transporte también para que funcione. La nuclear, finalmente, pues una tecnología madura, la nuclear por fisión está con nosotros hace muchísimo tiempo, no produce CO2,
son activos de larga vida. Muchos de los reactores nucleares que empezaron en los años 60, años 70, todavía están disponibles. Y la fusión es la gran esperanza, que es la producción de energía nuclear, no solo por la división del átomo, sino por juntar átomos. El problema es los residuos preocupan. Hay una oposición social grande a las nucleares. La gente no quiere un reactor nuclear cerca de su casa. Y los costos de desarrollo no han bajado a pesar de contar con una larga tradición de uso nuclear. La fusión, que es la que es más interesante de todas, está bastante en pañales. Todavía no hemos logrado producir energía a partir del proceso de fusión. Y otro tema que tenemos es que a pesar de que el sector eléctrico tiene estas soluciones, hay otros elementos más complejos de descarbonizar. Aquí hay un libro que yo recomiendo para ustedes, porque es un libro que en realidad lo único que hace es contar lo difícil que es descarbonizar para demostrarnos en cada cosa que utilizamos cuánta energía realmente utilizamos y cuántas emisiones de CO2 se están produciendo. Entonces, Backup Smil nos dice algo del estilo, oiga, es que usted sabe lo que hemos aumentado el uso de energía en más o menos unas 40 veces el uso de energía desde 1800, y desde 1800 más o menos 3500 veces hemos aumentado el consumo de energía. Él dice que en realidad lo que utiliza una persona promedio en el mundo de energía al día son lo que producirían 60 adultos. Y en países ricos, entre 200 y 240 personas trabajando para uno 24 horas al día para la cantidad de energía que se produce en un país desarrollado. Y él dice que el problema es que hay 4 materiales que son muy difíciles de sustituir y que utilizan hidrocarburos. El primero es el amoníaco. El amoníaco es fundamental para la producción de fertilizantes. La producción de fertilizantes es la que ha permitido que el mundo hoy día haya reducido tanto la desnutrición. En el año 50, más o menos 75-80% de la población mundial estaba desnutrida y éramos 2.000 millones en el año 50. Hoy día, más o menos de 20% de las personas están desnutridas, y eso que somos 8.000 millones. Eso es en parte, sobre todo, por la salida de la pobreza de la China y por la salida de la pobreza de la India. Y eso se ha permitido muy probablemente por la utilización de amoníaco en la producción de fertilizantes y el aumento de la producción. Segundo tema importante, el cemento. El cemento está en nuestras sociedades, en todo, en nuestra infraestructura, en nuestros edificios, y la única manera que sabemos de producir cemento es con la quema de carbón y producción de clinker, que está asociado a eso. Tercer elemento, los plásticos. Los plásticos están en todas partes. Uno dice, se sube un avión y en realidad todo lo que encuentra en un avión es plástico. Uno va a una unidad de cuidados intensivos y todo lo que existe en una unidad de cuidados intensivos es plástico. Son súper versátiles, súper flexibles, y la única manera que sabemos de producir plásticos hoy día es a través de la producción de hidrocarburos. Finalmente, el acero y el hierro, tres cuartas partes de lo mismo, es uno de los más importantes materiales que utilizamos en la sociedad y muy difíciles de decarbonizar. Entonces, estos 4 materiales hoy día consumen 17% de nuestra energía y un 25% del CO2 que se produce en la atmósfera. Y no sabemos cómo reducirlos. Entonces, el problema es de ese tamaño. Tenemos las tecnologías, pero tenemos ese problema. Entonces, ¿qué nos dicen los economistas o qué dicen los economistas? Dicen, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Tenemos que crear una serie de políticas para hacerlo de la manera más razonable. Y eso es un poco lo que en realidad les quiero compartir hoy. Primero, ¿de dónde arrancan los economistas? Los economistas somos unos creyentes en 2 cosas fundamentales. Una, a pesar de lo que el presidente Trump les diga, creemos en el libre comercio. El libre comercio es fundamental en economía. Sabemos que es la única manera de realmente de compartir y de beneficiarse de las ventajas comparativas que tienen los países. Pero el segundo teorema fundamental de cualquier economista es que un mercado competitivo es un mercado que produce un óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto es más o menos el concepto de justicia que manejan los economistas de manera más primitiva. Si queremos manejar un concepto de justicia un poco diferente, los economistas recurrimos a lo que se llama el segundo teorema fundamental de la economía del bienestar, que dice, bueno, pues usted dígame cuál es el concepto de justicia que le gusta, dígame cuál es el correcto, y yo por medio este es un resultado del Nobel de Economía, Jim Mirrlees. Jim Mirrlees lo que dice es, yo sabré cómo hacer la redistribución
de subsidios y de impuestos de tal manera que sean óptimos y lo lleven al concepto de justicia que usted quiere, pero deje operar el mercado. No se meta con el mercado, sino haga la redistribución antes de la operación del mercado. Segundo, más importante para los economistas normalmente es el mundo de la eficiencia. El mundo de la eficiencia lo que dice es, bueno, un mercado competitivo funciona bien, pero ¿qué pasa si los supuestos que existen bajo la existencia de un mercado competitivo no funcionan? Eso es lo que se llama las fallas de mercado. Entonces, existen las fallas de mercado. ¿Y qué nos dicen las fallas de mercado? Nos dicen, bueno, usted tiene una falla de mercado, usted la ha identificado, sabe que la asignación que sale de aquí no es eficiente, sino que va a estar trabajando usted en un mundo ineficiente. Primero, incluye todos los costos. No nos vale únicamente con incluir los costos ambientales de las emisiones. También es importante incluir algún otro costo. Segundo, ese costo, míralo a lo largo de todo el ciclo de producción, porque hay cosas que son probablemente más baratas en un punto de la producción, pero que si uno mira todo el ciclo de producción, en realidad resulta que son más costosas. Por ejemplo, las baterías. Un coche, un vehículo eléctrico no consume, si el mix eléctrico es limpio, pues no produce emisiones. Sin embargo, un vehículo eléctrico necesita de baterías para su producción. Las baterías necesitan litio, necesitan cadmio, necesitan níquel, necesitan estas cosas que son extraídas en la minería que normalmente se hace a través de hidrocarburos. Entonces es importante considerar toda la cadena de producción para saber en qué punto deberemos actuar. Y una cosa muy importante es que por cada falla de mercado solo se debe utilizar un instrumento. Si te utiliza más de un instrumento, es probable que no funcione bien ninguno de los dos y que sean redundantes. Eso lo veremos en el caso, por ejemplo, de la promoción de renovables en Europa, donde se utilizaron más de un instrumento y llevó pues a un exceso de instalación en momentos en que no era necesario. Una vez que sabemos que tenemos una falla de mercado, lo que se preguntan los economistas es, ¿conocemos los costos o no conocemos los costos? Si conocemos los costos, estamos en el mundo de los ingenieros. Entonces los ingenieros dicen, pues mire, estos son los costos que existen realmente para descarbonizar. Entonces, dado que yo sé que debemos escoger el que tenga el menor costo, pues yo lo único que digo como buen ingeniero es impongo estándares. Estos son los estándares que existen para la producción de estas cosas. En ese momento, el economista desaparece de la ecuación, pero bajo el supuesto primordial de que conocemos los costos. Si nosotros no conocemos los costos, que creemos que es el caso típico cuando los costos son dinámicos, cuando en realidad no sabemos muy bien la tecnología cómo funciona, entonces lo que dicen los economistas es, no conozco los costos, yo quiero neutralidad tecnológica, yo no quiero decantarme por un estándar, por una tecnología, quiero una neutralidad. Y eso significa que puedo poner precios o impuestos, nombrados en nombre del economista Pigou, impuestos pigovianos, o puedo fijar cantidades de producción en este mercado. La elección de uno y otro, en realidad, la economía lo determina y depende de la forma de la oferta. Entonces, es muy importante que sepamos que probablemente en la gran mayoría de casos nos estaremos moviendo en un caso en que tenemos una falla de mercado, en que hemos incorporado todos los costos, en que hemos visto los costos a lo largo de todo el ciclo de vida y que además tenemos una intervención por cada una de las fallas. Pero como desconocemos los costos, queremos neutralidad tecnológica, lo que buscamos son poner precios, impuestos, poner cantidades, dependiendo de la forma que tengan las curvas de oferta. Ahora bien, ¿existen fallas de mercado o no en los mercados eléctricos, en los mercados energéticos? Sí, la verdad es que existen varias fallas de mercado. Es más, yo creo que es un sector perfecto para explicar en economía las fallas de mercado que surgen. El primero es el monopolio natural, que es una falla de mercado que dice que es mejor tener una sola empresa suministrando todo el mercado que tener más de una, porque esa empresa logra suministrarlo a mínimo costo. Las redes eléctricas tienen unas características clarísimas de monopolio natural. Las redes de distribución, las redes de transmisión, los gasoductos, todo ese tipo de cosas tienen unas características muy claras de monopolio natural, en que es mejor tener una sola empresa, tener un solo tubo, que tener tubos compitiendo entre sí. Finalmente, segundo, el tema de las externalidades.
Uno de los sectores con mayor impacto ambiental hemos dicho que es el sector eléctrico y el sector energético. Esto son externalidades. La gente la produce porque no ve el costo de producirlas, entonces termina emitiendo en exceso. Entonces aquí hay que hacer algo con externalidades. Tercero, los bienes públicos. ¿Qué es un bien público? Un bien público es un bien como la seguridad, en el que es muy difícil excluir a terceros del consumo de ese bien. En el caso de la confiabilidad, por ejemplo, es claro que es un bien público. Si tenemos suficiente capacidad de generación y yo no he pagado por ella, pues en realidad es muy difícil que me excluyan de ella. Entonces, en este caso también los bienes públicos funcionan. Recursos compartidos. Esto es lo que llaman la tragedia de los comunes, que es que terminamos utilizando de más un recurso compartido. El sector eléctrico tiene los embalses, por ejemplo, que es un recurso compartido. Ahí tenemos el agua, que realmente es de todos y es importante dar las señales exactas para que se utilicen bien esos recursos. Finalmente, problemas de información. No sabemos en qué hacer innovación, no sabemos cómo hacerla, necesitamos excluir a gente de los beneficios que tiene hacer una innovación, pero también tenemos que hacer lo necesario para que se compartan los beneficios de las innovaciones. Entonces, este es otro caso de un problema. Pero el caso más importante del sector eléctrico, por ejemplo, es que la demanda no suele reaccionar a precios altos. La demanda no suele reaccionar en momentos en los cuales se necesita que reaccione. Esta falla de mercado es única en el mundo. Y ustedes lo ven en el sector eléctrico colombiano, nos dicen que hay un costo de racionamiento. Pues ese costo de racionamiento es cuando empiezan a pagar la luz, es como cuando empiezan a, a racionar un poco la energía, pero nadie lo está expresando, porque el consumidor no lo expresa. Yo no sé cuántos de ustedes sabrán exactamente cuánto consumen en su casa, qué es lo que más consumen de su casa y qué tipo de acciones tienen que llevar a cabo. Entonces, el sector eléctrico es un caso típico en el que la participación de los usuarios es tan limitada que eso nos lleva a problemas muy importantes porque eso hace que el mercado no cierre. Entonces, las fallas de mercado son típicas. ¿Qué instrumentos se han buscado para las fallas de mercado? Entonces, esto es lo que se llama el trilema energético. Es un concepto que se creó en la Comisión Europea por allá desde el año 2000 y en realidad está basado en tres objetivos de política energética muy claros. Uno es la seguridad de suministro, o lo que en Colombia llamamos la confiabilidad, que es tenemos que ser capaces de suministrar la demanda en la mayoría de eventos contingentes. Lo otro es la competitividad, que es que necesitamos hacer esto a mínimo costo. Y finalmente el problema de sostenibilidad. Entonces, las primeras reformas europeas en tema de competitividad fueron la liberalización del mercado eléctrico. Libre acceso, competencia, regulación. Nosotros también en eso hemos sido pioneros los colombianos y desde el año 94 tenemos un mercado eléctrico que ha ido más o menos funcionando bien. El segundo tema es el tema de la seguridad de suministro, los mercados de capacidad. ¿Cómo hacemos para que todo esto exista? En Colombia tenemos un cargo por confiabilidad para el sector eléctrico que más o menos funciona lo suficiente para aprovechar suficiente oferta de energía. Hoy día no está funcionando bien, una discusión que podríamos tener en otra ocasión, pero que es nos demuestra que es necesario diseñar estos mercados bien. En el tema de sostenibilidad es donde yo creo que ha habido como más controversia, al menos en el caso europeo. Para el año 2020, por ejemplo, para poner como ejemplo, se fijaron tres objetivos distintos de política energética. Se fijaron que un 20% de penetración de renovables debería existir para el año 2020. Se fijó además un 20% de reducción de emisiones con respecto al año base de 1990 y finalmente se fijó un 20% de reducción de intensidad energética. Aquí es donde ustedes se dan cuenta que se utilizaron para esos objetivos se utilizaron diferentes instrumentos, pero que en realidad aquí todos estaban haciendo lo mismo, que es que estaban intentando reducir las emisiones. Entonces, en lugar de utilizar un instrumento para reducción de emisiones, terminamos utilizando tres. Mucho se ha dicho de que la de renovables está asociada a innovación, a un problema de innovación. Y de hecho, hoy día, cuando ustedes ven el sector en Europa, se hicieron muchas políticas para promover renovables que en realidad pues no han salido bien y ahora les enseño yo por qué no salieron bien. ¿Qué pasa cuando conocemos los costos? Entonces decimos, bueno, tenemos un objetivo de política energética, sabemos que por cada falla de mercado necesitamos un solo instrumento,
Pero ¿qué pasa si conocemos los costos? Este costo que aparece aquí es lo que se llama, yo lo he llamado el costo de abatimiento, pero en realidad es el costo de reducción de emisiones. Si uno llega y dice, bueno, yo necesito reducir emisiones, pues ¿dónde las reduzco? Pues uno puede mirar diferentes mercados en los que se puede ver existen diferentes costos de reducción de emisiones. Para el sector de acero, un cambio de, yo qué sé, de combustible, por ejemplo, se puede producir a cierto costo. Estas son las curvas de reducción de emisiones. Entonces, aquí lo que se busca es actuar sobre la oferta, sobre la demanda, perdón, porque la oferta es global. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso en el caso colombiano, porque en el caso colombiano lo que se hace es restringir la oferta y no restringir la demanda. Y ahora demostraremos que eso es un error. Pero aquí un tema que yo creo que es muy importante es que ustedes ven que algunos de estos costos son negativos. El costo más importante negativo, que en realidad no se sabe muy bien porque un costo negativo no se está incurriendo, es la eficiencia energética. Se sabe que en ciertos casos de eficiencia energética es posible reducir emisiones de una manera que sería rentable para el consumidor y que no se llevan a cabo. La razón por la cual eso no ocurre es porque no existe financiación, es porque existe desconocimiento de parte de los clientes y ahí es donde yo digo que involucrar al consumidor es muy, muy importante. ¿Qué pasa cuando no conocemos los costos? Que son la mayoría de las veces. Cuando no conocemos los costos, el problema que tenemos es que no sabemos si fijar precios o fijar cantidades. Sin embargo, la gran ventaja de todo esto, y lo tendrán que creer ustedes, yo lo he puesto aquí únicamente para que se vea bonito, pero en realidad dependiendo de la forma de la curva de oferta, de la forma de la curva de demanda, es mejor utilizar precios o mejor utilizar cantidades. Este error se ha presentado en la práctica de una manera clara. Primero que todo en la promoción de renovables. La promoción de renovables, en Europa inicialmente se fijaron subsidios a las energías renovables basados en precios. Se dijo, por cada kilovatio producido le vamos a dar un subsidio de lo que sea. Se ha demostrado claramente que es mejor utilizar otro tipo de mecanismo. Un mecanismo de cantidades o un mecanismo de subasta. Pero existe también el caso del mercado de derechos de emisión. Ustedes deben saber que desde el año 2005 opera en Europa un mercado de certificados de emisiones en las cuales se ponen un límite máximo de emisiones que va a tener el país, se decide cuántas emisiones, se busca qué sectores participan y ellos participando más o menos fijan un precio de mercado que es el costo de reducir las emisiones. Ese mecanismo se utiliza en Europa a pesar de que se sabía que lo más eficiente era tener impuestos al CO2. Pero ustedes dirán, ¿y por qué no utilizaron impuestos a pesar de que los economistas lo decían? Bueno, primero porque no se nos hace caso a los economistas en muchas ocasiones. Y segundo, porque en realidad hacer impuestos en Europa es muy difícil. Los Estados miembros tienen la competencia de fijar los impuestos. Mientras que el mercado de emisiones que se introdujo en el año 2005 podía hacerse de otra manera. Entonces estamos en un mundo en el cual no se hizo lo mejor, pero era lo único que podía hacerse. Decía yo que un error fue en renovables. En renovables se fijaron, por ejemplo, subsidios a la producción de renovables. El caso español es bastante diciente. España pasó de ser un país donde no se construía un solo megavatio de fotovoltaica a construir más de 3.000 en un solo año. El gobierno se asustó porque los costos de las subvenciones eran muy altos. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues lo que hizo fue restringir, reducir los subsidios, ganarse unos pleitos internacionales gigantescos. España hoy día tiene pleitos internacionales más o menos del nivel que tiene en Venezuela, que tuvo Argentina en su día, y a partir del año 2019 se reformó el sistema y se hacen subastas y miren ustedes lo que ha sido la entrada renovable. En Italia pasa algo parecido, en Alemania también, y en realidad ustedes ven esa curva absurda de una gran penetración de fotovoltaica y la introducción de subastas. Las subastas hoy día son el mecanismo típico de promoción de renovables en Europa. Y de hecho, si ustedes miran en el mundo entero, este es un gráfico que he sacado de Bloomberg New Energy Finance, más o menos la gran mayoría de países del mundo utiliza subastas para eso. Nosotros los colombianos utilizamos subastas. Y con las subastas hemos logrado una reducción de costos muy interesante, como lo demuestra aquí la Agencia Internacional de la Energía. En viento costa afuera,
en bioenergía, en fotovoltaica, cosas de estas se han visto reducciones bastante importantes. Entonces, esta es una manera, yo creo que la economía nos demuestra que esta es la forma de hacerlo y que se están reduciendo costos en la descarbonización. Entonces, a manera de conclusiones, lo que les quiero decir es, el calentamiento global necesita soluciones globales. La mayoría de ellas son mitigación, reducir las emisiones, pero también es bueno empezar a pensar también en problemas de adaptación. Adaptación significa, dado que va a cambiar el clima, dado que las cosas van a ser diferentes, ¿cómo nos aseguramos de que nos protejamos del aumento de las emisiones? Ahora, sin embargo, cada país, para que sus medidas sean coherentes, deben estar acordes con la realidad de la oferta-demanda de cada país. Yo creo que Colombia no puede, por ejemplo, introducir medidas de descarbonización como las que se han introducido en países europeos, porque en realidad parten ellos de una posición muy diferente, países donde el costo de reducción de emisiones no tiene por qué ser el mismo en Colombia que en otros países. Entonces, el enfoque que nosotros debemos pensar debe estar basado en nuestra curva de abatement cost, en nuestra curva de reducción de emisiones. Porque nuestro enfoque debe ser sostenibilidad, que como dice el informe Brundtland, es satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer la capacidad de satisfacerlas mañana. Y debe hacerse a lo largo del ciclo de vida del producto, considerando todos los costos que imponen al sistema. Es mucho mejor actuar sobre la demanda que sobre la oferta. Aquí tengo que hacer una anotación, por ejemplo, a la administración actual que ha decidido prohibir eh, la firma de nuevos contratos de exploración de petróleo. Ahí se está actuando sobre la oferta, se está restringiendo la oferta. Pero si uno restringe la oferta, el problema que ocurre es que eso no lleva a reducción de emisiones porque probablemente otro país pueda hacer exactamente lo mismo. Sería mejor tratar de restringir la demanda que dejar de restringir la oferta. Yo creo que ese es un error que se está cometiendo en Colombia y que yo aconsejaría no continuar con eso. Finalmente, bueno, las soluciones deben seguir un enfoque de fallas de mercado, como digo yo, bajo neutralidad tecnológica. No es bueno primar una tecnología, porque no sabemos si esa tecnología es la ganadora. Se debe hacer siempre una falla de mercado, una solución. Utilizar instrumentos de mercado que están comprobados y testeados. Utilizar la participación del consumidor. Aquí me permito contar una anécdota. En el año 2000, en el año 2004, la Comisión Europea nos contrató a una consultora donde yo trabajaba para saber cómo entregar derechos de emisión. Decía, bueno, como vamos a empezar con todo esto, ¿a quién se los damos? Entonces todo el mundo decía, no, pues démoselos a las empresas que van a perder, démoselos a las generadoras de carbón que van a perder. Y nosotros lo que propusimos es, bueno, nosotros creemos que para que el tema de calentamiento global tenga una buena acogida dentro de los consumidores, es importante que ellos sepan por qué no les damos los derechos de emisión a los consumidores. En ese momento en que no les de los derechos de emisión a los consumidores, ellos podrán venderlos, podrán quemarlos, pero sabrán más o menos qué tipo de contribución están haciendo ellos a la reducción de emisiones. Y finalmente, en la parte de transición justa, ahí es donde entra el gobierno, seguramente con políticas de impuestos, con políticas de subvenciones, para asegurarse que se hace de una manera justa en el sentido en cual la gente, como va a tener que pagar más por este sistema, pues obviamente lo que hay que asegurarse es que no se nos quede por el camino problemas de pobreza. Muchas gracias. Doctor Fernando, muchísimas gracias por su magnífica conferencia. Ahora daremos paso a un breve espacio de preguntas. Vamos a revisar el chat. Fernando, perdón, aquí estamos viendo una pregunta sobre la tendencia que tú mencionabas, por ejemplo, en las nuevas eh, tecnologías, por ejemplo, con el tema del hidrógeno. Hay unas industrias, ya viene, se sale un poquito de golpe del core, digamos, de lo que estamos hablando, pero es o guarda una relación también con, por ejemplo, con las industrias
de los automóviles. Y pues Toyota había mostrado un tema de hidrógeno, ¿verdad? Como una hoja de ruta que viene apuntando como para ese lado, ¿no? Entiendo que Bélgica, Francia, Alemania tienen como, en la filial que tiene Toyota, va como avanzando por allí. No sé, en esta carrera, digámoslos también en otras industrias, cómo veas el impacto justamente de una industria como la automovilística que es tan intensiva también en esto, o en estas tecnologías, ¿cómo ves eso que vaya emergiendo allí particularmente para ese sector y los relacionados? Sí, perfecto. Pues mira, yo entiendo que hubo un momento en el cual el carro o el vehículo de pila de hidrógeno tenía muy buena pinta por allá a finales de los años 90. Últimamente yo creo que la parte de producción de baterías, la reducción muy importante que ha habido en la producción de baterías, pues ha empezado a ser más difícil la utilización de pilas de hidrógeno con este motivo. Pero ahí yo creo que lo que sugeriría un economista es, hombre, dejemos que vean por dónde deben ir, o sea, dejemos que más o menos ellos en su carrera por decidir cuál es la tecnología ganadora, eh, el gobierno solo intervenga de una manera en la cual facilite la reducción de emisiones sin decidir qué tecnología es la que debe llevarlas a cabo. Que tengamos un concepto de neutralidad tecnológica para que salga la tecnología ganadora, porque es que si empezamos a sesgarlo, por ejemplo, podemos cometer un error. Y de hecho, hoy día ha habido muchos proyectos en Europa que están buscando promover el hidrógeno. Y ha habido subasta reciente de cuánto necesitan ellos de subvención para hidrógeno. Cada día parece ser que necesitan menos, pero también es cierto que muchos de los proyectos no se están llevando a cabo. Muchos de ellos se ganan las subastas y finalmente no se llevan a cabo porque no existe ninguna penalización por no llevarlos a cabo. Entonces, el hidrógeno cuenta con muchos detractores. Yo no soy un experto en tecnología. Eh, yo lo que trato es como de mirar los incentivos, ver en realidad qué es lo que estamos buscando con estas tecnologías, generar incentivos y permitir que de esta manera surja la tecnología ganadora. Alguien pregunta, Y perdón, aquí te leo las preguntas. Tenemos tres preguntas aquí en el chat. Nos preguntan, Colombia ha sido pionero en el desarrollo del impuesto al carbón. ¿Cuál es la experiencia internacional en estos instrumentos y cuáles las lecciones aprendidas? sí, bueno, yo decía que el impuesto al carbono, por ejemplo, es un impuesto que desde la perspectiva económica es bastante más razonable que introducir otro tipo de cosas. En Europa no se logró introducir por los problemas de, del hecho de que cada país, de que no hay manera de fijar un único impuesto al carbono, porque cada país hubiera podido hacer free riding con los otros. Entonces, el impuesto al carbono, pues tiene esas ventajas, es fácil de recolectar, se puede utilizar para reducir emisiones en cualquier otro tipo de cosas. Las experiencias son más o menos buenas. El problema ahí es definir el nivel. Entonces, lo que sí nos dice bastante interesante los mercados de derechos de emisiones, que más o menos se da cuenta uno de cuál es el nivel. Inicialmente se hubiera fijado y se creía que se podía estar alrededor de ver cómo se reduce el orden de mérito, se cambia el orden de mérito entre, por ejemplo, donde se veía que era más fácil reducir emisiones, que era cambiar la tecnología de carbón en generación eléctrica por gas natural. Esa diferencia en esos dos costos, ahí radicaba lo que se creía que era el impuesto más justo. Entonces el problema de eso es saber exactamente cuánto puede ser, a qué niveles de precio estábamos hablando más o menos para cambiar el orden de mérito en gas. Y carbón estaba alrededor de los 35 euros la tonelada. No sé yo en Colombia qué tipo de nivel tengamos de impuesto, pero ese era el nivel con el que estaba ocurriendo. Vale, Bueno, gracias. Perdóname, dale adelante. no, qué pena. Bueno, doctora, acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué opina de la reciente pérdida de posición de Colombia en el índice de transición energética de 2025? Sí, lo vi recientemente, no sé exactamente a qué se debe.
una de las cosas que a Colombia le va a resultar más difícil hacer es que la gran mayoría de esfuerzos se están haciendo en el sector eléctrico con la promoción de renovables. Tengo que una pregunta sobre promoción de renovables. Lo que pasa es que nuestro sector eléctrico es un sector eléctrico bastante limpio, porque tenemos pues bastante generación hidráulica desde hace muchísimos años. Entonces, cuando uno tiene un sector en el cual se ha avanzado bastante, no de manera intencionada, pero de manera fortuita, reducir emisiones va a ser más difícil. Entonces, lo que va a pasar en el sector eléctrico colombiano, entiendo yo, es que probablemente la reducción de emisiones cada día va a ser más complicada, porque la energía que se va a tener que estar sustituyendo es energía con cierta firmeza que no tienen las renovables. Entonces, muy probablemente lo que debería hacer Colombia es pensar en sectores donde sea más barato hacer la reducción de emisiones que centrarlo únicamente en el sector eléctrico. Yo creo que los candidatos más obvios pues, son el tema de agricultura, son el tema de deforestación y cosas de estas donde las ganancias son fáciles. Y esas ganancias, además, entiendo yo, el tema de deforestación estarán muy relacionadas con el tema de seguridad que también pues, tiene unos efectos al nivel de la economía muy importantes. Entonces, ustedes dicen, ¿qué pérdida hemos tenido? Pues sí, el sector eléctrico está produciendo más emisiones ahora que en los últimos años. ¿Por qué? Porque los embalses cada día son menos suficientes para cubrir la generación que se necesita y estamos utilizando bastante generación térmica. El año 2024 y 2023 tuvo una participación de la generación térmica muy importante que no se veía. Hubo un año de niño, pero también hubo una sequía prolongada que se acaba de acabar porque llevamos pues con una hidrología bastante importante. Entonces yo entiendo que eso tiene mucho que ver con el tema de mayores emisiones en el sector eléctrico. Vale, nos preguntan si las políticas públicas actuales y los incentivos a las renovables en Colombia son los adecuados o qué otros instrumentos podrían introducirse para garantizar una transición. Sí, bueno, las renovables tienen incentivos de dos tipos. Uno son incentivos tributarios, bastante importantes, y el otro incentivo em, es el hecho de que se hacen subastas de renovables, solo de renovables. Esos son dos incentivos. Lo que diría la teoría económica es que son un poco redundantes. Que si uno quiere promover renovables, probablemente un solo objetivo sería suficiente. Subastas de renovables podrían llevar a unos precios un poco más altos que los que hemos visto recientemente, pero ahí estaría involucrado el incentivo fiscal. Entonces, o si no hacemos subastas de renovables, con el incentivo fiscal debería ser suficiente. Existe también una tercera parte de incentivos, que es el hecho de que las renovables no están pagando desviaciones, que con respecto a cuando su programa es diferente del que debe ser, tampoco pagan desviaciones. Entonces, probablemente estemos sobreincentivando las renovables. ¿Es importante incentivar las renovables? Yo diría que es interesante el tema de renovables, pero que estamos llegando, yo creo que a su límite de, de, de empezar a desplazar otras tecnologías que pueden ser suficientes. Y lo vemos claramente. Hemos construido 2.400 gigas de renovables, que si ustedes se ponen a pensar, parece mucho, pero en realidad eso ha sustituido lo que serían unos 300 megavatios de producción de gas, por ejemplo. No es que hayamos construido tanto y en realidad vamos muy atrasados. Es muy complejo en Colombia construir infraestructuras, como ustedes saben, y probablemente muchos de los incentivos deberían estar orientados sobre todo al desarrollo de proyectos de infraestructura, más que orientado al desarrollo de las renovables, que como digo, en varios países ya se está viendo paridad de red, se están viendo que son competitivas y que pueden entrar sin necesidad de mecanismos. Vale, y nos hacen una pregunta final. En Colombia justamente viene relacionado con la pregunta anterior, pero con un matiz distinto. Que en Colombia existen incentivos a la oferta de hidrógeno, beneficios tributarios, bueno, facilidades tributarias, etcétera, pero no a la demanda. ¿Usted cree que si se crean incentivos a la demanda, esto podría ser suficiente para motivar la producción de hidrógeno en el país? Mm. Yo como siempre empiezo siempre con el mismo. Es necesario la producción de hidrógeno en el país. Eh, ¿Por qué querríamos producir hidrógeno? Seguramente para reemplazarlo por gas natural, ¿no?
Pero pues producir hidrógeno en Colombia necesita obviamente generación renovable. Entonces hay que ser capaces de construir generación renovable para producir hidrógeno verde, para poder transportarlo, para todo ese tipo de cosas. Entonces claramente todo el eslabonamiento pues lo hace un poco más complejo. ¿Qué alternativas tenemos? Hombre, tenemos el biogás, tenemos otro tipo, tenemos bastantes desechos, tenemos generación con residuos, tenemos cosas de esas. Entonces, por eso es que los economistas preferimos la neutralidad tecnológica, por no decir voy a promover el hidrógeno, porque a lo mejor no es el hidrógeno, a lo mejor es otra cosa. Lo que uno debería centrarse es, si queremos por el lado de la oferta, yo siempre creo que es mejor trabajar por el lado de la demanda que trabajar por el lado de la oferta, porque por el lado de la oferta significa escoger ganadores y escoger perdedores, lo cual a mí no me parece muy razonable, y es mejor trabajar por el lado de la demanda. Entonces, si es trabajar por el lado de la demanda, yo creo que el impuesto al carbono es como mucho más elegante. Si sale el hidrógeno, si sale gas natural, si sale otra cosa, pues que sea eso, pero el impuesto al menos tiene la ventaja de ser neutro. El impuesto a las emisiones es mucho más elegante que ponernos a decidir cuál es el sector que deberíamos promover. Bueno, pues muchas gracias, pues doctor Fernando, por esta magnífica eh, masterclass. Nosotros aquí desde Prime Business School pues estamos muy contentos y pues obviamente muy agradecidos también por su generosidad, por el tiempo y pues de verdad muchas gracias porque pues nos han ilustrado, usted nos ha ilustrado tremendamente pues en este ratico de esta mañana aquí en Colombia. Muchas gracias. Bueno, pues con esto pues damos por terminada nuestra sesión, sin antes contarles pues nuestros programas actualmente que estamos ofertando desde el área de Business Innovation de nuestra Escuela de Negocios Prime, nuestra maestría en gestión energética, que esencialmente es un MBA con un énfasis en Energy Management. Aquí ustedes pueden consultar mayor información en el QR que está proyectándose en pantalla. Nuestro objetivo con esta maestría esencialmente es formar líderes integrales comprometidos con el desarrollo nacional y competencias para desempeñarse con éxitos en los distintos ámbitos de la gestión de empresas y o que guardan relación con la industria energética. Eh, También estamos, además de la maestría, pues ofertando eh, un diplomado en cadena de valor del hidrógeno, pues que esencialmente busca desarrollar estas competencias en la cadena de valor del hidrógeno a propósito de las preguntas finales que nos hicieron las personas que participaron en esta masterclass. Arrancaríamos o sería de lunes a jueves de 6 a 8 y tiene pues este valor que vemos en pantalla que esencialmente también puedes seguir profundizando en nuestro QR. Y por último, tenemos el curso en Administración de Transición Energética, que también efectivamente busca eh, tiene el gran diferencial de desarrollar esta capacidad y la competencia para enfrentar y debatir los diversos temas relacionados con la transición energética, fundamentalmente desde los negocios, el marco legal, las finanzas y aspectos tributarios. Creo que con estas tres grandes ofertas de formación en nuestra escuela de negocios, pues queremos mostrarles, interesarlos, por supuesto, en pues, nuestras opciones de formación que prácticamente diferencian a nuestra escuela de negocios aquí en Prime. Y pues en este QR podemos profundizar. Es un formulario. Si estás interesado o interesada en alguna de estas tres opciones, pues con mucho gusto podemos resolverte estas inquietudes y te pedimos por favor que diligencias este formulario en el QR de acuerdo a tus intereses. Para mayor información está nuestro coordinador que sale Alexander Cintura. Con mucho gusto lo pueden contactar. Aquí están sus datos de contacto, su correo electrónico y el teléfono. Y pues
Ha sido realmente un placer haber estado con ustedes en este espacio. Muchas gracias por las personas que se conectaron y estaremos anunciando, Lore, ¿me confirmas? Nuestro siguiente masterclass es ¿cuándo? Claro que sí, doctor. Nuestra próxima masterclass será el 9 de julio. Abordaremos el tema de nuevas energías y cadena del valor del hidrógeno. La dará el doctor César Bar. Bueno, entonces, pues con la invitación y muy invitación especial que les hacemos a esta siguiente masterclass. Para contarles también que adicionalmente, nosotros ya, esta es nuestra tercera masterclass y las grabaciones de nuestras dos masterclass anteriores, la número uno y la dos, pueden ingresar a ellas en el siguiente QR. Bueno, pues entonces, muchas gracias nuevamente por este espacio. Agradecerles desde Prime Business School por su participación y nos estaremos encontrando muy pronto. Tengan ustedes un muy feliz día. Conectados con nuestros amigos, líderes, familia, con nosotros mismos, con nuestros sueños y propósito. Conectados a través de experiencias, valores, cultura. Identificamos retos y los aceptamos con la ilusión de mejorar, de transformar realidades, de desafiar nuestras capacidades y así entregamos el corazón en ello. Nos conectamos desde los negocios, la sostenibilidad energética, financiera, el compromiso ético, las nuevas ideas y la transformación digital, las estrategias de marketing, los negocios más allá de las fronteras, la satisfacción del cliente y la generación de nuevos ingresos. En Prime nos formamos como líderes inquietos por el conocimiento, innovadores, estrategas, desafiantes, con curiosidad del mundo, enfocados en lo que nos apasiona sin olvidar la complejidad que nos rodea. Y por supuesto, con todas las herramientas 4.0 para transformar realidades.